Estimados maestros, ¿cómo hacer una aplicación correcta de la unidad y sesión de aprendizaje en la jornada escolar completa? Las consideraciones más importantes que se tiene que tener en cuenta al momento de elaborar nuestra unidad de aprendizaje es, primero, que tenemos que tener en cuenta nuestra matriz de programación anual. En nuestra matriz de programación anual hemos considerado 9 unidades, por esa razón que dentro de la unidad de aprendizaje tenemos aquí 9 unidades y esta es la primera de las 9. Uno de los aspectos más importantes de nuestra unidad de aprendizaje es la situación significativa. Esta se desprende de nuestra matriz de programación anual donde ya está consignada la situación significativa. Esta misma se traslada a la unidad de aprendizaje y se describe el contexto o la realidad. Para nuestro caso está remarcada de color rojo lo que estamos contextualizando. Esta parte de la realidad o el contexto corresponde a la situación significativa que dice qué aspiraciones tengo a corto, mediano y largo plazo. En este caso estamos describiendo la realidad o el contexto del estudiante, pues el estudiante por lo general no tiene una proyección hacia el futuro. Por lo tanto, se espera que tenga metas y motivaciones a corto, mediano y largo plazo, habiendo conocido sus logros y fracasos hasta el presente. Entonces, esto corresponde a la realidad, al contexto del estudiante, del cual se desprende la situación significativa. Otro componente importante de nuestra unidad de aprendizaje es el producto anual importante. En este caso es un portafolio, mi historia personal, mi espacio de vida y mi rol como agente económico. En realidad esto corresponde a la primera unidad de este producto. Aquí tenemos un ejemplo del área de comunicación de cómo está planteada la situación significativa y el contexto en una unidad de aprendizaje. Así, por ejemplo, en la primera unidad se tiene primero la descripción de la realidad, del contexto. A partir de esta realidad o contexto se desprenden las situaciones significativas de aprendizaje. Y claro, lo más importante también es el producto. En este caso el producto que se va a lograr aquí es un organizador gráfico y probablemente un anecdotario. Otro componente fundamental de nuestra unidad de aprendizaje es la rúbrica. La rúbrica para evaluar en este caso el portafolio. Esta rúbrica está en cada unidad, todas las unidades y en todas las áreas tiene un tipo de rúbrica para evaluar el producto. En este caso se evalúa 5 categorías, cada categoría con una puntuación de 4 dependiendo del logro del estudiante. Esta rúbrica nos sirve para evaluar el producto. En este caso, en este ejemplo, tenemos este producto que han presentado los estudiantes en primero de secundaria en el área de historia y corresponde a la primera unidad. Y en este caso, el producto es portafolio, mi historia personal, que corresponde a la situación significativa, mi historia, por qué es importante, cómo puedo averiguar, cómo la puedo reconstruir, qué espero de mi futuro. Toda esta situación significativa está plasmado en este producto. Si pretendemos evaluar el producto, tendríamos lo siguiente. Suponiendo que este producto del estudiante presentó puntualmente, entonces tendría una calificación de 4 y aquí en la puntuación tenemos un total de 4. Se le ha pedido 6 productos, que son 6 folios, y entonces si el alumno ha presentado el 100% de los folios, tendría sus 4 puntos. Creatividad y organización. Si la creatividad es muy buena, y en este caso no está al nivel que espero, sino que utilizó algunos materiales creativos en su elaboración y organizó adecuadamente los productos, corresponde 3 puntos. La información recopilada no está plenamente, por lo tanto la mayor parte de la información presentada en portafolio es clara, precisa y minuciosa, por lo tanto obtiene una calificación de 3.
En coherencia obtiene 4. Sumando total tendría 18. ¿Qué hacemos con este 18? Bueno, lo que se tiene que hacer es trasladar a nuestro registro auxiliar de evaluación. En nuestro registro auxiliar de evaluación, en el caso del área de historia, se tiene 3 competencias. Estas competencias en la situación de evaluación se convierten en criterios de evaluación. Así tendríamos 3 criterios de evaluación. Por lo tanto, este 18 se le está consignando en la primera competencia, o en todo caso en el primer criterio de evaluación. En realidad, en el área de historia, el criterio 1 corresponde al área o a la disciplina de historia. El segundo criterio corresponde a la disciplina de geografía y el tercer criterio corresponde a economía. Ahora, ¿cómo obtenemos las calificaciones? ¿Cómo hacemos la correspondencia a cada criterio de evaluación? Recordemos que en nuestra matriz de programación anual tenemos en la primera unidad la capacidad 1 y 2 trabajadas en la competencia 1. Asimismo, esta unidad nos ha permitido trabajar la capacidad 1 y 4 de la competencia 2. En este caso hemos trabajado dos competencias de manera articulada, y así está planteado las 3 sesiones de aprendizaje que aquí se ha planteado para la primera unidad. Entonces, tendríamos aquí 2 calificaciones, dado que se ha trabajado las 2 competencias. Si en este producto que se ha trabajado estas 2 competencias, 2 de cada una, por lo tanto este 18 correspondería en realidad a los 2 criterios de evaluación. Esto supondría duplicar 18, 18. Pero podemos considerar lo siguiente: dado que está planteado esta programación de manera trimestral, tendríamos que esta trabajar en un mes, esta otra en el siguiente mes, esta otra en el tercer mes, de tal modo que las 3 unidades hayamos trabajado en los 3 meses, que es el trimestre, y que cada unidad arrojaría una calificación, porque cada una tiene un determinado producto y cada producto nos daría una nota para cada criterio de evaluación. Sería lo más ideal. Sin embargo, muchas veces algunas instituciones como el mío están divididos en bimestre y por lo tanto no guarda relación, no podría terminar las 3 unidades en un solo bimestre. Por lo tanto, a lo máximo que se puede trabajar son 2 unidades y por lo tanto solo tendría 2 productos. Es así, por ejemplo, que en la segunda unidad se está trabajando básicamente las 3 capacidades de la primera competencia y una sola capacidad de la competencia 2. Por lo tanto, prácticamente se está trabajando más la disciplina historia, que corresponde a la competencia 1, y entonces esta calificación de la segunda unidad tendría que ir al criterio de evaluación 1, mientras que la unidad 1 debería corresponder al criterio 2, porque se ha trabajado bastante fuerte el tema o la competencia relacionada a la competencia 2. Entonces, si trabajásemos por trimestre, tendríamos que en la tercera unidad se está trabajando mayormente la competencia 3, que corresponde a economía, y parte de lo que es la competencia que está relacionado a geografía. En todo caso, el producto, en este caso es un portafolio sobre historia personal, mi vida, espacio y mi rol como agente económico. Este producto, la calificación que obtenga el estudiante debería corresponder al criterio de evaluación número 3. Pero vuelvo a repetir,
a veces algunas instituciones trabajan de manera bimestral y esto es un serio problema para una adecuada calificación. Por esa razón que en mi caso voy a duplicar esta calificación en los dos criterios de evaluación. Por otra parte, la sesión de aprendizaje que está planteada en la primera unidad son 3 sesiones de aprendizaje. Cada sesión de 3 horas pedagógicas, que es de 45 minutos, y esta es la primera sesión de aprendizaje. En esta sesión de aprendizaje, primero está el título de la sesión y los aprendizajes esperados, las competencias y sus respectivas capacidades e indicadores. La secuencia didáctica es la parte más importante de la sesión de aprendizaje. Es así, por ejemplo, aquí se está planteando para la primera hora, que es de 45 minutos, el inicio y el desarrollo. En el inicio está planteando que el docente presenta la unidad explicando qué se espera de los estudiantes al final de ella y cómo se van a lograr los objetivos del área. Para ello, hace referencia a la situación significativa propuesta en la programación de la unidad. Además, explica cómo se van a evaluar los aprendizajes y cómo se va a trabajar el producto importante de la unidad, el portafolio personal. Todo esto se debe desarrollar durante los 10 primeros minutos. Así, por ejemplo, que en nuestra primera unidad se plantea lo siguiente: mi historia, por qué es importante, cómo puedo averiguar, cómo se puede construir o reconstruir, qué espero mi futuro, que corresponde al objetivo estratégico número 1. Entonces, toda esta parte inicial se desarrolla en estos 10 primeros minutos. Esto obedece al proceso pedagógico que el docente desarrolla. Y el proceso pedagógico son 3 fases principalmente: el momento de inicio, el de proceso o desarrollo y el de salida. El proceso pedagógico de inicio es principalmente la motivación, los saberes previos y la problematización. La motivación es fundamental en todo proceso de aprendizaje, de tal modo que el estudiante muestre interés, despierte interés, pero esto se puede lograr haciendo o recuperando los saberes previos y problematizando al estudiante. Entonces, con las preguntas anteriores que le hemos planteado, mi historia personal, cómo puedo averiguar por qué es importante, cómo la puedo reconstruir, qué espero de mi futuro, estas preguntas que son la situación significativa, estas preguntas problematizan al estudiante, y en ese proceso de problematización automáticamente se está recogiendo sus saberes previos, porque allí los estudiantes, a modo de lluvia de ideas, podrían decir cómo recuperarán sus saberes previos, por qué es importante, cómo la pueden reconstruir. Todo ese proceso genera a la vez la motivación, con lo que el estudiante muestra interés, predisposición hacia lo que se espera que el estudiante aprenda. El otro proceso pedagógico es el desarrollo que considera los 30 minutos en este caso, y en este desarrollo nos plantea que en primer lugar el docente propone la primera actividad a los estudiantes: contestar las preguntas contenidas en la ficha que se les entregará de manera individual. Luego de hacerlo, redactan con esa información un primer ensayo de su autobiografía. Entonces, en este proceso, básicamente lo que se desarrolla son los procesos cognitivos. En el desarrollo, los procesos cognitivos básicos que se van a desarrollar y que hemos hablado en el video anterior son las capacidades específicas que van a desarrollar: la capacidad de identificar, de comparar, de analizar, de juzgar, de valorar, de asumir, entre otras.
vayamos, por ejemplo, va a identificar los hechos históricos más importantes de su historia personal y familiar, va a comparar con su historia personal y historia familiar, va a tener que analizar su pasado, su presente y su futuro, va a hacer una valoración previo a haber juzgado los procesos que hasta ahora se ha desarrollado y asumirá una actitud, un compromiso, una idea hacia el futuro. Entonces todos estos procesos cognitivos se desarrollan durante el desarrollo. Durante el desarrollo se les está planteando que van a desarrollar primero el anexo 1, en donde van a reconocer su historia personal y su espacio social. Las preguntas básicas son estas, pero yo prefiero entregarles una ficha como esta para que ellos puedan desarrollarlo directamente en la ficha y así evitar la pérdida de tiempo de tener que transcribir las preguntas hacia el cuaderno y tener un espacio más claro para que puedan trabajar bien, porque el anexo original que nos presenta el Ministerio de Educación nos plantea de esta manera. En estos cuadros es insuficiente para que puedan desarrollar adecuadamente las preguntas, porque esto va a ser parte de su producto, va a ser uno de los primeros productos que van a presentar los estudiantes. Por lo tanto, no hay un espacio suficiente para que puedan escribir, dado que los jovencitos o adolescentes o púberes de primero de secundaria aún no han desarrollado bien la caligrafía, y en este espacio reducido no van a tener el suficiente espacio para trabajar adecuadamente. Por esa razón que yo trabajo de esta manera. Por otra parte, hemos agregado acá la parte que está resaltado de color rojo. Hemos partido desde la matriz. En la matriz ya habíamos planteado qué espero de mi futuro. Esa misma hemos contextualizado en la unidad de aprendizaje, y aquí en la sesión se sigue contextualizando. En esta se plantea como actividad número 13. Se les plantea la siguiente pregunta: ¿qué aspiro a corto, mediano y largo plazo? Entonces ahí tienen un espacio para que ellos puedan registrar sus aspiraciones a corto, mediano y largo plazo. Este es otro ejemplo que está planteado para la segunda unidad de aprendizaje. Preferentemente, de manera personal, yo prefiero trabajar con fichas ya bien elaboradas, de tal modo que evito la pérdida de tiempo en tener que escribir en la pizarra, explicar, de repente dictar algunas preguntas o algunas actividades, o decir que abran el libro, la página número tal, y esto te quita el tiempo. Muchos jóvenes no llegan al nivel secundario con todas las capacidades bien desarrolladas, y por lo tanto esta forma de trabajar me permite ganar el tiempo, dado que está planteado por tiempos y realmente el tiempo pasa muy rápido. Por esa razón que yo entrego estas fichas de trabajo, que ustedes lo pueden descargar desde mi página web, que es delsaber.com, sin dejar ningún espacio. Entran a la sección docentes y allí pueden ustedes descargar estas fichas de trabajo. En la sesión de aprendizaje planteado por el Ministerio de Educación, me plantea de esta manera. Acá me describe paso a paso qué y cómo debo hacerla. Así, por ejemplo, en los primeros 20 minutos de inicio me indica que el docente presenta el nombre de la unidad, explicando brevemente las características del periodo de tiempo que se abordará. Y en este caso, como ya lo tengo ya graficada, simplemente le pongo la actividad en forma de interrogante que corresponde a esta primera parte, y les digo que uno de los estudiantes se ponga de pie y lea la pregunta 1. De esa manera promuevo la lectura permanente en todos los estudiantes. Entonces, el estudiante plantea qué lograremos y presentaremos en esta unidad
aplico la lluvia de ideas y plantean ideas en función a estas imágenes. Entonces, brevemente, acá nos dice que el docente debe explicar sobre el tema y se le plantea que se logrará como producto un museo sobre los primeros desarrollos del ser humano. Luego nos dice, después solicita a los estudiantes que miren su cuerpo, el aula en la que se encuentran, y les pregunta, ¿siempre el hombre fue así como nos vemos ahora? Entonces, esa actividad está planteada ya en la ficha de trabajo. Y en la ficha de trabajo nuevamente le digo a uno de los estudiantes que lea la actividad 2 y dice, observamos nuestro cuerpo y nos preguntamos, ¿siempre ha sido igual? Hasta aquí todas las actividades son aplicando la técnica de lluvia de ideas. Luego nos plantea que esa pregunta tiene la intención de contextualizar al estudiante en el tiempo que se está abordando en el campo temático. Luego ellos observan el siguiente video, el nacimiento de la humanidad, hasta el minuto 1:20. Nuevamente, en la actividad número 3, les planteo a uno de los estudiantes que lea la actividad y nos dirá, observamos el video y respondemos las siguientes preguntas, ¿qué nos caracteriza como humanos? Y todas las demás preguntas. Como ustedes pueden visualizar, en vez de tener esta sesión de aprendizaje que debemos estar leyéndola para ver en qué secuencia tenemos que trabajar y qué es lo que debemos trabajar, yo la planteo ya en forma de actividades y las entrego a los estudiantes en ficha de trabajo. Esto me permite ganar tiempo enormemente y me permite explicar con mayor facilidad y que los estudiantes entiendan más rápidamente. Por esa razón que de manera personal no utilizo cuadernos y por el contrario entrego las fichas de trabajo donde ellos van a ir desarrollándolo. Y también la sesión de aprendizaje nos explica que ya un poco más por acá dice, a continuación el docente reparte a los estudiantes la rúbrica de evaluación que figura en la sesión 5. Entonces esta rúbrica es fundamental que el estudiante conozca. Es más, no solo debe conocerlo, sino la debe tener cada una de ellas, porque con esta rúbrica es la que se va a calificar. Entonces el estudiante sabe qué es lo que le vamos a calificar y por lo tanto puede recibir apoyo de sus padres o familiares, o él mismo tener en cuenta qué debe hacer para obtener una calificación determinada. En este caso, por ejemplo, el producto es una línea del tiempo que en realidad se le conoce como museo, así nos plantea en la jornada escolar completa, y entonces el estudiante podrá saber que si ese producto que se le va a calificar, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Qué debe tener en consideración? En este caso, elabora 2 líneas de tiempo en la misma escala con comentarios sobre los procesos. Se evidencia tanto el manejo del tiempo cronológico como los periodos históricos y equivale a 4 puntos. Entonces el estudiante, sabiendo y conociendo este indicador, va a tener que trabajar en función para el logro de esta, y además va a conocer qué competencia y qué indicadores está trabajando. Por lo tanto, es fundamental que el estudiante conozca y tenga a la mano la rúbrica con la cual va a ser evaluada. Si ustedes quisieran comentar a favor o en contra, o tener dudas o consultar, ustedes pueden hacer su comentario y dejar un comentario en la parte inferior. Yo con gusto les estaré respondiendo. De lo contrario, también pueden hacer clic en este logo y pueden ingresar a mi canal. Y en mi canal ustedes pueden encontrar muchos otros videos relacionados al tema. Y si gustan, pueden escribirme a este correo electrónico del saber09@gmail.com.